Gracias por haber venido. Continuamos con el ciclo de pioneras del siglo XX que empezamos ya hace 4 semanas. Y hoy vamos a hablar, al hilo de lo que hablamos la semana pasada, de la recuperación de las mujeres. Vamos a hablar de una mujer que debería estar en los libros y sigue sin estar, como es Remedios Varo. Y para hablar de la pintora Remedios Varo tenemos aquí a Hanna Pacheco, que también forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas, con la que el Servicio de Igualdad organiza en su colaboración este ciclo de pioneras del siglo XX. Hanna Pacheco es historiadora del arte, es dramaturga y es directora de teatro. Ha dado diversos talleres y interpretaciones en ciudades como Berlín, como Varsovia, como Londres. Lleva años trabajando como está pasando, como hemos hablado, de otras de las personas que han venido, de las mujeres que han venido a dar conferencias en este ciclo, para recuperar la memoria de las mujeres, para ponerlas, visibilizarlas y de nuevo para poner en valor todos los contenidos y todos los valores de la producción que han realizado. Hanna ha estrenado varias obras de teatro, entre ellas en los últimos 2 años fundamentalmente Rosario de Acuña, Ráfagas de Huracán y La tumba de María Zambrano. Empezó ya en 2014 con la obra Camille y la última y más reciente, que me ha dicho que todavía está sin estrenar, es precisamente la que lleva el título de la obra de la conferencia que hoy va a impartir, que es Remedios Varo, Mujer Alquimia. De alguna manera, esta obra de Remedios Varo formaría parte de una trilogía, le decía yo, había leído junto con la de Camille, en la que de nuevo lo que pretende es poner en valor la obra de las mujeres y crear genealogía, ¿no? Ver todo lo que ha habido y crear una historia que nunca ha sido contada, que no ha sido puesta y que, como decíamos el otro día, como mínimo hay que empezar a poder nombrarlas y ponerlas en los libros y que se puedan estudiar y se pueda hablar de ellas, que es algo que ha pasado y que ya nos sucedió la semana pasada con Maleva Malik, coautora de una gran teoría y que nadie conoce, y que sucede también con muchas pintoras, escultoras, artistas en general y pensadoras y productoras de cultura que siguen siendo invisibilizadas. Esperamos con una conferencia de este tipo como la que Hanna nos va a impartir en estos momentos, pues recuperemos a Remedios Varo, esta pintora surrealista del siglo XX, y que tengamos otra más, además de cuando preguntas en los colegios ¿alguna pintora? Frida Kahlo. Bueno. Vamos a ver si conseguimos que Remedios Varo también entre como otras muchas que tienen que entrar. Recordamos que después de la exposición de Hanna Pacheco habrá un turno de preguntas para que podáis intervenir desde el público. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy. Agradezco mucho al Ayuntamiento y al Instituto de la Mujer la invitación y la acogida de este ciclo para recuperar la memoria de las mujeres, algo en lo que yo he decidido vincular mi carrera personal y profesional y de alguna manera mi vida, porque el feminismo es imposible separarlo de la actitud que una toma frente a la vida o frente a su trabajo, ¿no? Para esta conferencia me gustaría deciros que voy a intentar ser lo más objetiva posible, entendiendo como objetividad los datos que se refieren a los años, a la vida, cosas que tengan que ver más con la trayectoria profesional de Remedios Varo, pero no podré evitar ser lo más subjetiva posible porque hace ya 11 años que le dediqué un trabajo académico. Fue mi trabajo de final de carrera, haciendo el último curso de Historia del Arte en Noruega, y hace 2, como ha dicho el compañero, le dediqué una obra de teatro. Entonces, estoy un poquito nerviosa por la emoción que este personaje me despierta. He dialogado mucho con ella, he pasado muchas horas trabajando con ella y para ella, y eso hace que mi subjetividad se vaya a colar entre todas las cosas que os voy a contar hoy y que espero que os interesen. En primer lugar, me gustaría que, antes de que yo empiece a dar un montón de datos y un montón de información, porque su obra es bastante extensa y compleja, me gustaría que tengáis una aproximación a su pintura personal, individual y emocional, que es la que yo tuve y que es como yo creo que debemos acercarnos a la pintura contemporánea. María Zambrano dice que la pintura es ese espacio donde la mirada tiene el privilegio de poder detenerse. Entonces os pido que nos detengamos, ya que tenemos una pantalla tan grande, y contemplemos la obra de Remedios Varo durante unos minutos antes de poner información sobre ella.
gordos. Ingredientes: 1 kilogramo de maíz fuerte, 3 gallinas blancas, una cabeza de ajos, 4 kilogramos de miel, un espejo, 2 hígados de ternera, un ladrillo, 2 pinzas para la ropa, un corsé con ballenas, 2 bigotes postizos, sombreros, al gusto, tricornio, napoleónico, capelo cardenalicio, cofia con encajes, boina vasca, etc. Procedimiento: desplume las gallinas tratando de conservar sus plumas. Hierva 2 litros de agua destilada o, en su defecto, lluvia sin sal, junto con el ajo pelado y molido a fuego lento. Coloque su cama orientada de noreste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Cierre la ventana y coloque el ladrillo rojo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe de estar al nordeste. Déjese reposar. Raye directamente sobre el caldo la raíz y tenga cuidado de que las manos estén constantemente impregnadas por el vapor. Revuélvase y deje servir. Tome los 4 litros de miel y extiéndalos sobre la cama como una espátula. Esparza las plumas sobre las sábanas. Tiéndase con cuidado. Póngase el corsé bastante apretado. Siéntase ante el espejo, relájese y pruébese los bigotes y los sombreros. Y ponga un platito con las 2 pinzas para la ropa y déjelo junto a la cama. Tibie los hígados de ternera en un baño María y procure que no hiervan. Coloque los hígados en un lugar de la almohada, si usted quiere tener un sueño relacionado con el masoquismo, en ambos lados de la cama, si prefiere el sadismo. De ser posible, evite que los hígados se enfríen. Vierta velozmente el caldo en una taza. Llévela frente al espejo. Sonría. Beba un sorbo de caldo. Pruébese un bigote. Beba otro sorbo. Pruébese un sombrero. Repita la acción hasta que probarse todo lo más velozmente posible. Corra a la cama. Acuéstese. Acuéstese entre las sábanas preparadas. Tome rápidamente las pinzas para la ropa. Introduzca en cada una de ellas el dedo pulgar del pie, que las pinzas deben conservarse todas en un ángulo de 45 grados, oprimiendo fuertemente la uña. Esta sencilla receta da siempre buenos resultados y las personas normales pueden ir placenteramente del beso a la estrangulación, de la violación al incesto, etc. Las recetas para casos como la necrofilia, la autofagia, la tauromaquia, el alpinismo y otros se encuentran en un volumen especial de nuestra colección Consejos directamente sanos. Advertencia: no es indispensable que las plumas sean blancas. Pueden usarse de otro color, pero hay que evitar las gallinas que se llaman de Guinea, pues estas producen a veces un estado ninfomaníaco de larga duración. Bueno, pues esta es nuestra querida Remedios Varo, que cuando llegó a México se dedicó a preparar recetas para tener sueños eróticos con su amiga Leonora Carrington. Hasta llegar aquí vamos a hacer un viaje, espero que me acompañéis, en el que, como os decía, mi subjetividad se va a ir colando entre toda la información que os dé, porque la objetividad en la historia del arte lo único que ha hecho ha sido eliminar a las mujeres de ella. Considerándose lo universal como lo masculino, hemos dejado que artistas como Remedios Varo se hayan perdido de los libros de historia, como decía el compañero. ¿Cambiamos de presentación? Gracias. Bueno, y aquí la tenéis. Remedios Varo nació en Anglés, en Girona, y viajó mucho durante toda su vida porque su padre era ingeniero. Entonces, los primeros años de su infancia, ella viajó bastante hasta que se estableció en Madrid. Voy a pasar su vida, si es que pasa, que no. Lo voy a decir rápido, pero genial, ya. Voy a pasar su vida un poco rápido porque la obra es tan extensa y tan interesante, hay tanto que contar, que no me quiero detener mucho en la biografía, pero sí que os quería contar que para Remedios Varo una de las cosas más importantes fue la cocina de su abuela, donde pasaba las horas dibujando, y dibujándola a ella, como veis en este retrato que le hizo cuando tenía 16 años. Esto lo vamos a ver más adelante en su obra de madurez. Después, como os decía, se estableció en Madrid con su familia,
donde pudo contemplar todas las obras que hay en el Museo del Prado. Le impactó mucho la pintura del Bosco, especialmente este tríptico, y obras como esta, donde podéis ver claramente la relación entre otros personajes que pintará más adelante. Estas dos obras están pintadas sobre madera. Ella tenía una gran admiración por la pintura holandesa y flamenca, sobre todo por la pintura medieval, y intentó reproducir sus técnicas casi hasta la obsesión. Y aquí vemos cómo los plegados del manto, ella los lleva hacia ese suelo de la cocina de su abuela, que estaba ajedrezado y que la acompañará siempre. Otro de los cuadros muy importantes en esta época fue el Tránsito de la Virgen de Mantegna, que fue muy importante no solo para Remedios Varo, sino para otros pintores surrealistas, por este detalle que veis aquí, que son esta manera de pintar las nubes, que tendrán una gran importancia durante todo el movimiento surrealista en Francia y en España. Y en Madrid tuvo también la oportunidad de estudiar en la Real Academia de San Fernando, cosa que para las mujeres no era muy habitual, ni muy fácil, porque los pintores como ella, como Remedios Varo cuenta en uno de sus textos, la suspendían sistemáticamente porque no se consideraba que su arte tuviese la suficientemente calidad para pasar al mundo profesional. Algunas de ellas tenían que ir acompañadas incluso con damas de compañía, porque temían que estuviesen diciendo que iban a la escuela o iban a la academia, pero se escapasen por ahí con algún novio improcedentemente. Y Remedios habla mucho de su periodo en Madrid. Ella conoció a Dalí, conoció a Maruja Mayo, otra de las pintoras surrealistas por excelencia. Le dio clase a Julio Romero de Torres, también un gran pintor. Y en la residencia de estudiantes cuenta una anécdota muy interesante, que es que ella se sentía espiada, que sentía que escuchaba pasos por la noche que intentaban saber lo que ella estaba haciendo dentro de su habitación. Y lo que hacía era poner azúcar en la puerta de su cuarto para al levantarse saber si había tenido visita por la noche. Bueno, aquí tenemos un retrato de Luis Buñuel, que pintó Salvador Dalí, donde podéis ver esto de las nubes que os cuento, que están reproducidas del cuadro de Mantegna. Hay muchos historiadores del arte que dicen que esta nube cerca del ojo es lo que motivó a Buñuel para en la escena de Un perro andaluz cortarle este ojo al personaje. Veis cómo Remedios recuperará estas nubes más adelante en este cuadro de locomoción capilar, y cómo René Magritte también incorpora las nubes en un elemento característico también de la pintura de Remedios Varo, porque cómo es mezclar la arquitectura, los muebles y la naturaleza. Bueno, el paso de la Laguna Estigia de Patinir es otro de los cuadros que está en el Museo del Prado, que le va a influir muchísimo, sobre todo en la policromía, en esa idea de la torre que luego os explicaré, el fuego, la Laguna Estigia, el agua como elemento simbólico. Y bueno, en Madrid ella vivía con sus padres todavía. Su padre era bastante liberal, pero su madre era muy católica y conservadora, y no hubiese consentido que Remedios hubiese ido de su casa sin casarse. Entonces Remedios se casó con Gerardo Lizárraga, uno de sus compañeros de la escuela, que también era pintor, y con él se fue a París a pasar un año donde estuvieron estudiando técnicas contemporáneas de toda la pintura de vanguardia que se hacía en esos momentos. Y después de este año viajaron a Barcelona, donde Remedios conoció a Esteban Francés, otro pintor surrealista con quien compartió estudio y al poco tiempo vida. Hay muchos rumores de que ellos compartieron la vida de a tres durante una temporada. Yo siempre me río cuando me hablan del poliamor contemporáneo, porque yo digo que todas las mujeres llevan practicando el poliamor desde que el mundo es mundo, lo que pasa es que nunca las dejaron, ¿no? Pero ella tuvo la suerte de poder hacerlo porque tuvo dos hombres que lo entendieron, que entendieron perfectamente que ella podía amar a dos personas a la vez y que eso no excluía a ninguna de las dos. En Barcelona se encontró pues, con un clima ya bastante cargado políticamente. Estamos hablando de los años previos a la Guerra Civil, también culturalmente muy interesante, porque Barcelona, por su proximidad con Francia, es una de las ciudades de España donde la vanguardia está despuntando de una manera más feroz. Y allí, con los compañeros Esteban Francés y Óscar Domínguez, hizo los primeros cadáveres exquisitos, que son esta técnica surrealista que consiste en componer una figura humana a partir del recorte de otras figuras. Creo que esta es una de las pocas
veas, es uno de los pocos cadáveres exquisitos donde aparece la figura de un hombre. Lo normal en los cadáveres exquisitos es recortar y mutilar los cuerpos de las mujeres de revistas y superponerlos como si fuesen trozos de carne uno sobre el otro. Esto, que era muy moderno en la época, ahora nos parece una barbaridad. Pero al señor Breton le debía de parecer muy interesante que además de ver a las mujeres desnudas, lo pudiese ver mutiladas. Sin embargo, Remedios Varo, en el primer collage que hace en solitario, lo que hace es recuperar la figura de 4 hombres, no solo para mutilarlos, supongo que en venganza, sino también para mirar en su interior y descubrir que hay dentro de ellos, lo siento que la imagen sea tan mala porque no encontré otra, pero todo esto que hay aquí entre esta especie de lámina ósea son ojos. Y bueno, este es uno de los dibujos que también hicieron Esteban Francés, Gianni Varo. También es un juego de pintura automática de los que se hacían en el surrealismo y tiene la particularidad de recuperar o de plasmar una de las iconografías que Dalí y Buñuel plasman siempre en sus obras, que es la cojera y la muleta. Y esto viene por algo que os sonará familiar, que es el milagro de Calanda, donde la Virgen del Pilar restableció la pierna a un cojo. Esto fue muy conocido. Lucía García de Carpi, en su libro El surrealismo en España, habla mucho de esta iconografía y de la iconografía también de lo putrefacto, de aquello que se pudre, que no permanece, porque en un viaje desde Aragón hasta Madrid, Buñuel y Dalí encontraron un burro muerto y al parecer les impactó mucho esto y estuvieron toda la vida obsesionados con la putrefacción de la carne. Bueno, este es uno de los primeros cuadros que Remedios pinta con una estética surrealista completamente próxima a lo que se estaba haciendo en estos momentos en Francia, introduciendo la técnica aleatoria, es decir, dejando que la materia reaccione por sí misma sin ser juzgada por la razón del artista. Esto que veis aquí es cera, y lo que ella hizo fue quemar una vela y dejar que la cera impregnase la obra y que las formas que aparecen en el cuadro fuesen completamente aleatorias, o sea que ella no las había dibujado. Y este es otro de sus cuadros más reconocidos por los pintores surrealistas. Este, de hecho, este fue publicado en la revista Minotauro en París. Fue una de las primeras pintoras que publicó una obra en una revista de vanguardia. Es muy importante ese hecho porque los pintores no la reconocían. Y aquí el agente doble, donde claramente el clima de la guerra civil empieza a atormentarla y empieza a llenarla de miedos, ¿no? Este cuadro es un vínculo entre la pintura surrealista y lo que será después su etapa mexicana y su obra de madurez. Vemos al fondo 7 pechos que están en una pared. Vemos a este agente doble, que es un ser andrógino, mitad mujer, mitad hombre, mitad negro, mitad persona blanca. Vemos también esta mano que está saliendo de una ventana, que después recuperará frecuentemente en su obra, y este otro personaje que sale de un suelo roto. En realidad lo que nos está contando es el miedo que estaban empezando a sufrir por el exilio interior en primer lugar y porque no sabían quién era el agente doble, es decir, no se sabía en Barcelona quién las estaba espiando, quién los estaba espiando, quién eran los buenos y quién eran los malos, ¿no? A principio de la guerra, como pasa siempre en la guerra. Y entonces, bueno, ella, por medio de Óscar Domínguez, conoció al que fue uno de los grandes amores de su vida, Benjamín Peret, un poeta surrealista con quien se fue a París. Él había venido a España una vez estallada la guerra civil como parte de las brigadas internacionales, pero cuando vio el panorama y se dio cuenta de que iba a morir, dijo: yo me voy con mis remedios a mi casa, y se volvieron a París juntos. Y fue quien esto es un collage, la mitad de la cara es la cara de él y la mitad de la cara es la cara de Remedios. En París, al parecer, le gustaba mucho disfrazarse de torera, era bastante divertida y le gustaba mucho, bueno, pues reírse un poco de la situación, a pesar de que España estaba en los momentos que estaba, ¿no? Y ahí pues se introdujo en los círculos surrealistas, donde, como veis, eran exclusivamente masculinos. Las mujeres estaban relegadas a sentarse en un sillón y observar. La propia Remedios habla en sus textos que a ella le
le impresionaba la sabiduría de todos estos hombres y entonces que se limitaba a ir a los círculos y acompañar a su pareja, pero sin decir ni una sola palabra. A mí me impresiona mucho esta fotografía en la que se han emborrado a todas las mujeres surrealistas, y cuando yo escribí la obra de teatro Remedios Varo, Mujer Alquimia, decidí que Remedios Varo le iba a contestar a Bretón todo lo que no le pudo decir en su momento. Entonces, en una de mis escenas, Remedios Varo le dice a Bretón: señor Bretón, usted que nos sacó del surrealismo, usted que nos cortó en trocitos y nos hizo parte de sus collages y de sus obras de arte, usted ahora está tranquilo mientras nosotras tenemos que seguir sumergidas y las mujeres tienen que intentar cogernos de la mano y sacarnos de la historia porque usted fue quien nos ha eliminado. Le tengo mucho cariño yo a Bretón, así que entre nosotras. Lo admiro, ¿no? Pero bueno, claro, se va a Francia y una vez ahí estalla la guerra civil, estalla la guerra mundial y se tienen que volver a marchar. Ella se fue a México tras un largo viaje de casi 2 años. Primero viajaron a Marsella, de Marsella a Casablanca. En Casablanca pasaron una temporada donde ella tuvo que vender una de las cosas que más quería y más preciadas que tenía, que era el ajuar que le había bordado su abuela, porque en Marruecos apreciaba mucho la tela blanca para envolver a los cadáveres. Entonces ella se desprendió antes de irse de una de las cosas que más quería, ¿no? Me parece muy simbólico a la hora de empezar un viaje. Bueno, en los primeros años en México ella siguió trabajando, ya lo había hecho en Barcelona, como ilustradora para algunas empresas como la empresa Bayer, y aquí podéis ver una de las ilustraciones que se le solicitaría desde la empresa y cómo eso también de alguna manera fue impregnando su iconografía en los primeros años. También hizo algunos vestuarios para teatro y para ballet. Trabajó con Chagall en la creación de los figurines de un ballet. Aquí podéis ver una de sus máscaras que ella misma se probaba. Y en México coincidió con su amiga, a la que ella había conocido en París, la escritora y pintora surrealista Leonora Carrington, inglesa, a quien acogió en su casa antes de... Ella después se independizaría y buscarían una casa para ella y su familia, pero en un principio estuvo viviendo con Remedios Varo. Con ella es con quien hacía estas recetas que os he leído ahora. Y el ambiente en el que Remedios y Leonora se encuentran en México es muy convulso. Acaba de terminar la Revolución Mexicana y se está generando un programa de recuperación a través de la cultura, donde los muros de todos los edificios públicos se convierten en un gran telón donde contar la historia de México. Hay muralistas como Diego Rivera o como José Clemente Orozco haciendo estos murales donde se recuperan las historias de los indígenas para recuperar el nacionalismo mexicano, recuperando a los indígenas sin contar con ellos, como se recuperó a las mujeres sin contar con ellas, porque no les sirvió de mucho. Bueno, entre algunas de las compañeras que estaban trabajando en México se encuentra María Izquierdo. Esta es una de las pocas que sale en los libros de historia porque fue alumna de Diego Rivera, pero solo se la menciona como alumna de Diego Rivera. Y lo que hicieron las mujeres fue recuperar el indigenismo, ¿no? ¿Qué había pasado? Que en México lo que hicieron en la Escuela de San Carlos de Bellas Artes se recuperó el modelo de la Escuela de Bellas Artes de París. En el modelo de la Escuela de Bellas Artes de París, a las mujeres, que ya desde el siglo XIX afortunadamente se las deja estudiar, no se las deja cursar las clases de estudios del desnudo. O sea, ellas pueden estar en todas las clases, pero no en los modelos de natural. ¿Qué pasa? Que tanto en París como en México con el muralismo, los cuadros de historia se hacen a partir del estudio del cuerpo desnudo, igual que los grandes cuadros mitológicos. ¿Qué pasa? Que se las relega de la capacidad de aprender, entonces se las está eliminando de la capacidad de poder pintar en un espacio público. Ellas se tienen que limitar a hacer sus cuadros en sus casas, en su caballete, y entonces empiezan a recuperar todo este indigenismo. Está también la fotógrafa Tina Modotti, que os sonará porque es otra excelente artista que también estuvo en México. Aurora Reyes fue la única que consiguió pintar en un mural, en un espacio público. María Izquierdo lo intentó y Diego Rivera, que fue su profesor y maestro, no la dejó. Bueno, Frida. Es imposible hablar de México sin hablar de Frida, pero solo os voy a contar una cosa. Y es que Frida ha eclipsado la historia de las mujeres mexicanas.
porque el haberla ensalzado como artista ha hecho que hayamos confiado en la teoría de la unicidad, ¿no? La excepción es una excepción, solo hay una mujer artista. El resto no son artistas. Bueno, ¿qué pasó con Frida? ¿Por qué ella y no las demás? Porque en este deseo de ver a las mujeres desnudas, que les obsesionaba tanto a los surrealistas y a lo largo de la historia, claro, Frida además dio un paso adelante y no solamente se pintaba desnuda, sino que se pintaba mutilada, se pintaba descompuesta y se pintaba en proceso de descomposición. Entonces, los señores que estaban bastante familiarizados con recortar trocitos de mujeres y ponerlos en un mismo cuadro, debieron de sentirse muy satisfechos cuando ella lo hacía con su propio cuerpo. Bueno, esto, aquí tengo que mirar la chuleta porque los nombres rusos se me dan un poco mal. Ella llega a México después de todo este viaje que os he contado y se encuentra con la filosofía mística de dos personajes, uno es Gurdjieff y el otro Uspensky, que son los que harán que Remedios pinte los cuadros que habéis visto al principio y no se incorpore a la mirada indigenista que estaban ejerciendo sus compañeras en sus obras. Gurdjieff lo que aboga es por la confianza de que en otro momento de la historia había algunas escuelas esotéricas que verdaderamente habían accedido al conocimiento y que nuestro objetivo como artistas o como pensadores era acceder a ese verdadero conocimiento. Entonces emprende un viaje por Asia con un grupo de jóvenes a los que llama buscadores de la verdad para conseguir esa conciencia de la supremacía del hombre a través de su pensamiento. Fundó una escuela en Francia, a la que le llaman Criollatto, y esto va a ser muy importante en la obra de Remedios. Uspensky, que no sé ni si lo digo bien, considera que el arte es la vía verdadera para acceder al conocimiento y que los artistas somos capaces de revelar esos misterios y conducir a los hombres hacia lo desconocido. Bueno, ellos van a desarrollar toda una filosofía mística con una simbología feroz y uno de sus discípulos le encarga a Remedios Varo este cuadro al llegar a México. Ella recupera todas estas simbologías cósmicas que estos filósofos estaban desarrollando y podemos ver aquí, por ejemplo, la torre, que es ese viaje que el hombre tiene que hacer hacia el interior, y la escalera dentro de la torre, que es la única manera de acceder al conocimiento superior. Es decir, yo tengo que viajar primero hacia mi interior si quiero llegar a alguna parte o si quiero llegar a algún conocimiento absoluto. También está el eneagrama, que es esa figura que veis arriba del todo, en la parte superior. Bueno, claramente esto es un formato medieval y donde ella recupera, ¿no?, toda esta iconografía. Y el eneagrama es de lo que se habla como elemento de la unidad y el movimiento superior. O sea, es lo que representa el movimiento y la evolución constante, que es lo que obsesiona a Remedios Varo. Ella no quiere estar detenida, ella quiere pintar, pero que además su pintura sea una evolución de su pensamiento, de su vida, de su obra, ¿no? Además, llegó este pintor, Gordon Oslow, que alquilaría un molino en México, ¿no?, donde ellos se dedicaron simplemente a meditar sobre estos pensamientos filosóficos de Gurdjieff y Uspensky, y podéis ver cómo él, ¿no?, tradujo también algunas de estas obras. Bueno, los primeros años de Remedios fueron sobre todo sus lecturas, sus pensamientos, hasta que llegó también uno de los discípulos de Uspensky y establecieron un grupo de trabajo donde se dedicaban a observar la naturaleza y a observar los elementos, los objetos, y hacer meditaciones de 6 horas a bailar en torno a estos objetos y después irse a casa y pintar a partir de esto. Bueno, en este cuadro la podéis ver ya al final de su vida, vivió muy poquito porque estaba muy enferma del corazón. Y todos los cuadros que vamos a ver a partir de ahora son aproximadamente del año 1955, donde ella tuvo una exposición en la Galería Diana y se dedicó a pintar. Y cuando le dicen que tiene que poner precio a sus obras, ella dice: uy, ¿cuánto le pongo yo a mis obras? Yo no sé, yo no he vendido nunca un cuadro, no sé lo que valen. Y una amiga suya le dice: Remedios, a ti no te conoce nadie en México, ponlos muy caros
que si no se venden, al menos sepan el valor que tienes. Lo vendió todo. O sea, hizo 6 obras del tamaño que veis, vendió absolutamente todas. En el 52 cambia de pareja una vez más, empieza a salir con Walter Gruen, que será el hombre que la apoye y la ayude a tener esa habitación propia que Virginia Woolf habla en su texto, ¿no? Esa necesidad que tenemos las artistas de tener un espacio en el que poder pensar. Bueno, y aquí empezamos con sus obras de madurez. ¿Estoy yendo muy rápido? Vale. Porque me estoy notando que me voy acelerando según voy hablando. Y la verdad es que es muy compleja la simbología. Vamos a ver si soy capaz yo de contaros todo lo que quiero. Ella nos dejó los deberes hechos a los historiadores y a las historiadoras del arte, porque directamente detrás de sus cuadros ponía lo que estaba pintando. O sea, era como ella no pretendía ser misteriosa. Lo que quería era desvelar el misterio de la vida y todos los misterios con los que ella se enfrentaba en su vida cotidiana y en todos esos textos que estuvo leyendo durante tantos años en México. Os recuerdo que llega en 1941. Sus obras de madurez no son hasta el 55. Se dedicó a leer, a observar, a meditar, a pensar qué era lo que quería hacer, qué artista quería ser, cómo quería reflexionar sobre su trabajo. Escribió muchísimo, hay muchísimos sueños, hay un libro maravilloso de textos de ella, que si como pintora es buena, como escritora es casi mejor, y tiene un imaginario impresionante, ¿no? Bueno, de estos ejercicios de observación y de meditación, ella luego se los llevaba al estudio, ¿no? Y a mí este cuadro es uno de los que más me llama la atención, porque siempre me la imagino, ¿no? Mirando este cofre durante 6 horas, que era lo que el maestro les había dicho que tenía que hacer, y de repente viéndose a sí misma. Y no solo eso, sino que tiene un montón de cofres más, donde no sabemos si se va a encontrar también consigo misma. Esto fue su obsesión más perdurable en el tiempo, ¿no? El encuentro consigo misma y la conexión con los otros, con lo cósmico, con lo que va más allá de nosotros, con aquello que no podemos entender. Rechazando la religión y la ciencia, ella confía en que hay una cuarta dimensión en la que habitamos y en la que el tiempo son todos los tiempos. Esto también lo dice María Zambrano, que ahora empiezo a pensar que había leído Uspensky también, que era fan de los rusos, la Zambrano. Bueno, entonces, en esta idea que ella recupera de los místicos, en la que nuestro ser interior está conectado con el universo, las estrellas son capaces de crear por sí mismas. Entonces aquí tenemos a este personaje, que es un astrónomo, que está recogiendo los rayos de las estrellas que se reflejan en un espejo y a su vez crean este nuevo ser, que es un ser estelar y cósmico, ¿no? Del que ella nos deja como su silueta a partir del polvo de estrellas. Bueno, en esta sensación de cuarta dimensión se encuentra también este cuadro, que es uno de los últimos que pintó durante su vida, donde, como podéis ver aquí, tiene el personaje, el astrónomo al que se le ha dado la vuelta al mundo directamente, tiene un pie en cada uno de los espacios. En esta confianza de que nosotros podemos estar en todos los tiempos a la vez. Esto es lo que se llama tiempo histórico, es decir, es un tiempo en el que todos los tiempos pueden ser transitados. Y yo siempre digo que afortunadamente la historia se puede cambiar, ¿no? Parece que los episodios históricos se cerraron, se cerró un cajón al que ya no podemos acceder, pero se nos ha dado la voluntad y la posibilidad de abrir ese cajón y modificar la historia, porque en el fondo seguimos viviendo en ese tiempo. Eso es la conciencia que tenía Remedios Varo. Y por eso yo también decidí recuperarla en la obra de teatro, porque al final el teatro es volver a la vida, devolver a la vida algo que ya fue. Y es una manera de no solamente trasladar su biografía, sino también su forma de pensar y su pensamiento. Es devolver a Remedios Varo un escenario en el que espero que algún día tenga un pie puesto en un espacio y el otro en el otro. Bueno, hay una de las cosas importantes que le pasa en México, que es, a partir de todo este pensamiento, que decide abandonar todas las
premisas que el surrealismo le había aportado sobre la escritura automática o el dibujo automático, esto que decían los surrealistas de que no hay que pasar la pintura por la razón, ¿no? Hay que dejar que la materia fluya, hay que dejar que el azar exista, que se impregnen las obras. Ella ya aquí dice no. El artista, eso es una idea que recupera Ouspensky, es un artista si es objetivo, es decir, si tiene claro lo que quiere contar y lo puede trasladar a un cuadro. O sea, ella no tenía ninguna intención de no trasladar sus ideas, de no ser la artista que quería ser, ¿no? Y dentro de esto, cada uno de los cuadros que vais a ver tiene un boceto a boli, todos hechos exactamente igual que el cuadro. O sea, ya estaba días y días y días pensando un cuadro, cuando tenía la imagen completamente hecha en su cabeza, es cuando lo pintaba. En este cuadro, quedaros con la mesa, que luego hablaremos de esta mesa maravillosa. Ella está esperando un visitante y de repente aparece este personaje con ruedecitas, que es una de las iconografías que aún conservará del surrealismo, que hace alusión a la mecanización en la que se está sometiendo al ser humano en el siglo XX, ¿no? Donde estamos empezando a ver que todo está mecanizado, que el alma, lo que ella considera el alma, se está relegando a un segundo plano, estamos olvidando nuestra humanidad, ¿no? Y entonces ese personaje monstruoso aparece con esas ruedecitas. Y también vemos aquí un gato, que fue otra de sus obsesiones, vivió siempre rodeada de gatos, que está hecho con hojas, no se ve muy bien la calidad de la imagen, pero está hecho con hojas de árbol de otoño. Es una voluntad de mezclar naturaleza y arquitectura en este espacio también opresivo que sigue recordando un poco a las obras del surrealismo, y también a esta claustrofobia interior que debió sentir cuando se exilió, ¿no? Porque un exilio y un barco de no sé cuántos días, ella tiene un escrito sobre ese viaje, debió de dejarle mucha huella para no pintar durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, este exilio interior lo refleja muy bien en estos personajes solitarios, en esta especie de inquietud hacia lo divino, pero también hacia una misma, ¿no? ¿Cómo me conecto con el cosmos? Pero desde la soledad, desde esa soledad interior. Y también la amenaza que aún ella sigue sintiendo, ¿no? Detrás de su cuello, como estaban aún en los cuadros surrealistas. Coge, coge. No, no, que lo voy a pagar, pero pensaba que no me iba a reclamar. Perdón, Nada. Bueno, otra de las características fundamentales de su obra en estos años es la conexión entre la geometría y la naturaleza. Aquí vemos un bosque y este personaje, si os fijáis, son dos triángulos perfectos. Uno aquí y otro aquí. Le obsesionaba esto de poder hacer de la geometría algo orgánico, ¿no? Y cómo estas dos ideas confluyen en esta especie de cueva. La cueva también es el símbolo de la búsqueda interior, de lo que está oculto en mí. Y bueno, como dice ella misma en el texto, este ermitaño lleva aquí el símbolo del yin y el yang, como dice, este es el más hermoso símbolo, a mi juicio, de la unidad interior. Pues el símbolo está ya rodeado de un círculo y se ha convertido en unidad. Es decir, que son dos triángulos donde además contiene el círculo, que es el todo, que es el yin y el yang. La capacidad de Remedios de rizar el rizo, cuando a mí me dicen, ¡joder, qué barroca eres, Hanna!, cuando dirijo, ¿no? Veo mucho de las pinturas surrealistas y fundamentalmente de ella porque me fascina, ¿no? Digo, madre mía, es que si supieseis cuál es la fuente, o sea, yo me siento como simple y sencilla al lado de ella, ¿no? Bueno, este vagabundo, que algún día será el origen de mi vestuario, es un ser que lleva la casa a cuestas. En realidad no es tan vagabundo, ¿no? Lleva aquí su estantería con sus libros, que eso es, deduzco, lo único que ella necesitaba. Lleva un retrato de la propia Remedios, lleva su gato y una planta y su cazo para sus pócimas alquímicas, que ahora hablaremos de eso. No necesita nada más. Yo creo que esto es pues, lo que ella necesitaba para vivir, ¿no? Y entonces dice que este cuadro es uno de los mejores que ha pintado, ¿no? Bueno,
Con estas mismas ideas de conectar el interior del ser humano al cosmos, empiezan a aparecer estos dibujos, estas obras, Papilla Estelar, que lo que está sucediendo es que cae polvo de estrellas a esta especie de máquina que ella tritura. Si veis, esto es como una máquina de hacer chorizos, pero total. O sea, que seguramente ella vio en casa de su abuela en algún momento de su vida y la recuperó en las obras, ¿no? Pero este polvo se está convirtiendo, este polvo de estrellas que ella está convirtiendo y moliendo, se lo está dando de comer a la luna. O sea, que son las propias estrellas las que alimentan a la luna. Es decir, es el propio cosmos el que nos alimenta a nosotras como artistas, como personas, y el que nos hace también regenerarnos, ¿no? Y este, que es la máquina del sueño, parece como si fuese, ¿no?, una continuidad el uno del otro. Parece que ha venido uno, ha robado la luna y después la ha dado de comer, ¿no? Pero en realidad es como es un cazador de mariposas, ¿no? Algo que supongo que también estaría acostumbrado a ver en su infancia, o probablemente también en México. Yo no he estado en México, pero en Argentina hay unas mariposas así. Supongo que en Latinoamérica debe ser un elemento muy frecuente, ¿no? Es curioso este cuadro porque hay muchas de las historiadoras del arte que han hablado de ella que dicen que, bueno, puede parecer una vagina, ¿no?, por la forma que tiene. Sin embargo, ella, que siempre se autorretrata, o casi siempre se autorretrata, casi todos son personajes femeninos, es un hombre el que está dentro de esa vagina gigante de la ensoñación. Como veis, una vez más, está el suelo de la cocina de su abuela, y de cuadraditos, el damero blanco y negro, y en el otro lo que vemos es un principio de escalera. La escalera es la ascensión del ser humano en búsqueda del conocimiento para ella. Luego se alucinó con la magia también, ¿no? Le encantaban los magos, esa capacidad que tenían de hacer desaparecer y aparecer las cosas. Y pintó este cuadro donde todos estos personajes comparten el mismo vestuario, ¿no? Es casi un coro medieval, si lo veis, lo pensáis. Dice, se trata de un prestidigitador que está lleno de trucos, de color, de vida. En el carricoche lleva toda clase de cosas milagrosas y animales. Ante él está la masa. Para que sea más masa, hasta lleva un traje común, un enorme pedazo de tela gris con agujeros para sacar la cabeza. Todos se parecen, tienen igual pelo, etc. Bueno, esto es un cuadro que le dedicó a su doctor. Ella estaba, como os digo, muy enferma del corazón. Y aquí vemos de nuevo la escalera, en esa cima hacia el conocimiento, de la que él viene, o sea, que le reconoce, siempre reconoce a los maestros, a los alquimistas, a los médicos, ese poder del conocimiento, ¿no? Y cómo poco a poco van pasando las mujeres, justo tiene una llave que le está abriendo el corazón, ¿no?, en este corsé tan maravilloso que se ha hecho. Y arriba hay una paloma, que es otro símbolo de la alquimia, ahora hablaremos de eso. Y también estos personajes, en el fondo, son marionetas, eso está escrito en el texto de ella, conectadas a las estrellas. Es decir, que quien los mueve es, una vez más, el cosmos. Bueno, aquí cambiamos una temática en la que ella recupera las actividades del hogar de su casa de inglés, porque le sería muy familiar ver a mujeres tejiendo, ¿no? Y utiliza esta metáfora de tejer con la metáfora de la creación, por un lado, ¿no?, lo que es creado, lo que es generado, por otro, lo que es entrelazado, como sucede, ¿no?, en las tramas. Habla también de la trama incluso en la novela, ¿no?, como una novela en el fondo es un tapiz lleno de grandes tramas, considerando una trama algo que tiene un argumento, es decir, algo en lo que se desarrolla una historia, ¿no? Aquí lo que sucede es que una de las tejedoras está tejiendo a otra de las mujeres. Otro de los significados que le da a la acción de tejer es que convierte a las mujeres en parcas, es decir, en mujeres que poseen el destino, que lo pueden controlar, algo que a ella también le va a obsesionar mucho.
Ella nunca quiso que nadie controlase su destino ni su vida. Este cuadro, bordando el manto terrestre, las mujeres están bordando, como veis, un mundo nuevo, que es casi medieval también, y el alquimista está generando la pócima de la alquimia. En este cuadro hay historiadoras que se contradicen porque dicen que les está otorgando a las mujeres la posibilidad de generar un mundo nuevo, de crear ese mundo, ¿no? Y hay otras interpretaciones que dicen que están simplemente haciendo lo que les dicta el sabio alquimista. Bueno, este cuadro, no sé cómo vamos de tiempo, para leeros qué hora es. Sí, os lo voy a leer, porque es que es muy bonito lo que dice. Pues no está. Bueno, os leo el siguiente, porque este ha desaparecido. Vamos a ver. Bueno, estos son tres personajes, simplemente lo que dice el texto es que son personajes que no se conocen de nada, pero que estos hilos invisibles son la esperanza del futuro en el que en algún momento se van a encontrar, ¿no? Aquí, en las hojas de otoño, vemos también a esta tejedora que en lugar de estar tejiendo un telar, ¿no?, está tirando de un hilo que abre ese túnel que es el conocimiento interior de una figura que claramente es masculina y de la que salen pájaros. Yo siempre digo que el patriarcado nos ha afectado a todos y a todas y que los hombres, aunque en menor medida, también han sufrido mucho esta supeditación que hemos tenido todos al sistema jerárquico patriarcal. En una de las cosas es en la capacidad de comunicar sus sentimientos, ¿no? Creo que se les ha eliminado, se les ha prohibido, se les ha coartado de la capacidad de sentir y de expresar lo que sienten. Y creo que nos sonará a muchas, ahora en las generaciones más jóvenes menos, pero en la de nuestros padres, tener que sacar casi con cuchara lo que queremos que diga un hombre cuando siente un dolor o cuando siente una pena, ¿no? Esto afortunadamente está cambiando, pero me parece que este cuadro está contando exactamente eso, ¿no? Cómo somos las mujeres a veces las que tenemos que tirar del hilo para que esas puertas hacia el conocimiento interior se abran. Menos mal que estamos ya en otro momento. Y luego hay unas hojas del otoño que están entrando en esa habitación porque es un cambio de estación, que es lo que le está pasando a este hombre, ¿no? Es un cambio de estación interior. Venga, este sí, os leo. Que este es muy divertido. Vamos a beber agua, todas. ¿Quieres agua? No, seguro, hay una botella ahí. Esto es el salón de un modisto para señoras. Un modelo es para viaje, muy práctico, en forma de barco por detrás. Lo veis, ¿no? Al llegar a una extensión de agua se deja caer de espaldas y ya está. Detrás de la cabeza está el timón, que se maneja tirando de las cintas que se van hasta el pecho y de las que cuelga una brújula. Lo veis, el timón y la brújula. Todo ello sirve también de adorno. En tierra firme, rueda, y las solapas sirven de pequeñas velas, así como el bastón en el que hay una vela enrollada que se despliega. El modelo sentado es para ir a un cóctel party, en donde no cabe un alfiler, y no sabe uno ni dónde ponerse, ni dónde poner un vaso, y mucho menos sentarse. El tejido del echarpe es de una sustancia milagrosa que se endurece a voluntad y sirve de asiento. El modelo de la derecha es para la viuda. Es de un tejido efervescente, como el del champán, y tiene un bolsillo para llevar el frasco del veneno. La viuda. Termina en una cola de reptil, muy favorecedora. El sastre tiene la cara dibujada en forma de tijeras. No sé si lo veis.
pero lo tiene ahí. Su sombra es tan rebelde que hay que sujetarla al techo con un alfiler. ¿Veis que se le está escapando? La cliente que contempla los modelos se despliega en dos personas más porque no sabe cuál de los tres modelos elegir, y las repeticiones de ella a cada lado y algo transparentes representan la duda en la que se encuentra. O sea, qué manera de contar, no sé qué ponerme, básicamente, ¿no? Porque esto es lo que cuenta aquí. Bueno, a mí me parece que este cuadro es maravilloso y que hay muchísimos vestuaristas de teatro que estarían encantados de tener un modelo así, ¿no? Lo que hablamos en el teatro del psicologismo de los personajes está aquí, vamos, que ni pintado, nunca mejor dicho. Bueno, aquí empezamos con otro de los grandes temas, que es el tiempo. El tiempo, que ya había sido importante en el surrealismo, con estos relojes líquidos que todas os acordaréis de Dalí, del tiempo que se deshace y que fluye orgánicamente en la vida. Ella lo que hace es hacer este cuadro donde el relojero está arreglando los relojes, que cada uno da una hora. Esto es una obsesión de los pintores y de las pintoras a lo largo de la historia, que es cómo recoger el tiempo en un arte que es del espacio. Es decir, cómo recojo algo que no puedo plasmar en un lienzo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo puedo dibujar, ¿no? Bueno, pues Remedios hace una cosa maravillosa. Zoe Valdés dice, tiene una novela sobre Remedios Varo, y dice que, claro, que cada cuadro de Remedios es una novela, ¿no? Porque en realidad su manera de representar el tiempo es poner acciones paralelas donde pasan cosas simultáneas o donde está a punto de pasar otra cosa, ¿no? Es como que tiene la capacidad de reproducir a este ser que está secuestrando a esta mujer, que es como el de la manada de México, y estos detectives que están a punto, ¿no?, de descubrir lo que está pasando. Son esas dos escenas simultáneas para contar una historia, ¿no? Bueno, llegamos a este punto que es complejo porque la alquimia fue una de las obsesiones de Remedios, y no es fácil de contaros todas las simbologías que tienen. Pero bueno, básicamente voy a intentar simplificar, porque además estamos ahí con la hora. Los alquimistas lo que hacen es explorar la naturaleza, ¿no?, y las sustancias que la forman y los procesos de transformación de esas sustancias. Entonces, Remedios coge esta idea de la transformación de las sustancias y empieza a trabajarla en sus cuadros por dos razones distintas. Una, si la materia se transforma y el ser humano es materia, el ser humano es transformable. Es decir, tenemos la capacidad de evolucionar continua y constantemente. Por otro lado, si los alquimistas son capaces de crear un material de otros, los artistas somos capaces de recrear una realidad de otras, ¿no? De esta manera, ella cree que a través de los procesos alquímicos el hombre puede conseguir esa trascendencia espiritual que llevan buscando tantos místicos durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una especie de mortero de este alquimista que está cubierto por este paño, ¿no?, ajedrezado, donde se mezclarían los materiales con los que se trabajaban, que normalmente eran el azufre y el mercurio, para generar otro nuevo material que era el oro. Eso por un lado. Otro de los aspectos de la alquimia importantes es conseguir una pócima que nos permita a todas la inmortalidad. Entonces, algunos de sus cuadros reflejan este interés suyo por la alquimia, y aquí esta mujer que está siendo acechada por todos estos personajes que salen de la pared lleva la pócima de la alquimia en la mano, y el mortero donde se pican, ¿no?, todos esos materiales para transformarlos y convertirlos en otra cosa, colgado del pecho. De tal manera que ella dice de este cuadro, está buscando dentro de sí misma. O
sea, no está buscando la transformación en una... ya no la está buscando en las estrellas, en el cosmos, en la naturaleza, ¿no? Entonces, como los artistas y las artistas tenemos esta capacidad de crear otras cosas, de crear otros mundos, de crear otras narraciones, de crear otra historia, por eso os decía que yo como historiadora del arte confío en que se puede crear otra historia, pues aquí vemos a esta lechuza que es ella misma, como símbolo de la inteligencia y de la sabiduría, en la que aparece un rayo desde una estrella que se transforma por este cristal y da a la pintura, que está pintando por otro lado, para cobrar vida, que es este pájaro que ya ha salido, ya ha creado uno, ¿no? Y ha creado el otro. De esa manera es en la que ella tiene de contar que el arte no es solamente el reflejo de un cuadro, sino que es aquello que saldrá volando cuando ella ya no esté, cuando ella se muera, ¿no? Hay una de las escenas de mi texto, y perdonad que remita, pero que ella dice: ojalá algún día mis cuadros sobrevuelen como todos estos pájaros al país que me vio nacer, porque en España solo hay 3 cuadros de ella. Tiene una sobrina que tiene un libro muy interesante sobre ella, que ha estado reclamando, pero claro, el gobierno de México no suelta esto, vamos, ni de broma, ¿no? Luego veis que también tiene como las patitas como de cervatillo en realidad. Y es curioso porque Remedios Varo nunca fue madre, no se sabe bien por qué, no se sabe si porque no podía o no sabemos. Lo que sí sabemos es que a sus parejas, como yo digo, no las dejaba, sino que las acumulaba, ¿no? Ella tuvo relación con todos sus maridos durante toda su vida y los hijos de sus parejas la llamaban la tía Remedios. Siempre estuvo presente y siempre tuvieron como una relación muy bonita con ella. Hay muchas fotos de ella con los niños, de Benjamín Pérez y de Gerardo Lizárraga, en la que hay muchas cartas, ¿no? Y ella siempre habla de la creación, pero de la creación artística. Y Gerardo en una de las cartas le dice como: bueno, Remedios, ¿pero en qué estás? ¿No? Como, ¿te va bien? ¿No te va bien? Y ella dice: lo importante de un artista es crear. La fama y el éxito no es cosa nuestra, son consecuencias de nuestro trabajo. Si te empiezas a preocupar por eso antes de generar tu obra, entonces la creación no es el centro de tu obra como artista, ¿no? Y me parece muy bonita esa reflexión porque ahora en un mundo tan contemporáneo donde lo importante parece que es la foto y no la obra de los artistas. Bueno, la música fue otro de los temas importantes. Tiene bastantes cuadros donde aparece esta especie de arpa extraño que se genera por los rayos del sol, y este personaje que está tocando el arpa desde una atmósfera también, ¿no?, que nos remite otra vez a esta necesidad de que la naturaleza está vinculada con el ser humano y la música se convierte aquí casi en el tejido que une a los personajes, a los pájaros. ¿De dónde sale la música, no? Sale de los pájaros, sale de... Y bueno, esto claramente está haciendo alusión a la sustancia de la alquimia. Estos personajes han perdido la cabeza y se han convertido en un personaje más grande. Yo no he leído, no he encontrado, que nadie se atreva, supongo que en México sí, hay muchas publicaciones de ella que están descatalogadas aquí, le decía el compañero, y otras muchas que nunca han llegado. O sea, en México sí que hay mucha más documentación, ¿no?, porque sí que la han puesto en valor. Pero a mí me recuerda esto a una especie de ritual donde la ayahuasca o el peyote debía estar bastante presente entre los artistas, y eran sustancias que, según tengo entendido, que yo no he probado, porque me muero de miedo si me aparece a mí un bicho de esto, vamos, no por otra cosa. Pero sí que he consultado con personas que han consumido ayahuasca sobre todo y que han estudiado mucho, y que estas imágenes son bastante potentes y típicas de estas ceremonias y de estos rituales donde las drogas te someten a un estado de la conciencia alterado que te hace ver imágenes extrañas, ¿no?
Bueno, otro de los temas importantes es el viaje. Todos los personajes viajan no para desplazarse de un sitio a otro, sino una vez más en búsqueda del conocimiento. Y aquí este personaje está viajando por los dos principios femenino y masculino. El femenino es el agua, según la alquimia, y el masculino el viento. Por tanto, este personaje se está desplazando a partir del principio femenino, pero la voluntad, quien lo empuja, es el principio masculino. Esto también nos suena. Bueno, aquí está el sentido del humor de Remedios Varo en pleno apogeo, ¿no? Dice, esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto salir del psicoanalista. En el cesto lleva desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama Freud Jan Adler, que son los tres personajes más importantes del surrealismo, o sea, la base teórica, ¿no?, del surrealismo. Este cuadro está pintado también al final de su vida, es una vuelta un poco al surrealismo, es una vuelta a la obsesión que ella tenía por plasmar las teorías de Freud y de Jung en la imagen, y es también, me temo, una ruptura, ¿no?, con la familia, con esa necesidad que tenemos a veces de desprendernos de lo familiar. Y eso para la creación es muy importante porque parece que no pasas a esa cuarta dimensión hasta que no dejas atrás a tu familia de verdad. O sea, yo esa sensación la viví en Argentina mucho, ¿no? Era como sentir a mi madre en una mochila, que cuando llegué a Argentina aparqué y dije, bueno, mamá, yo te quiero, pero aquí, ¿no? Y yo creo que hay algo en la creatividad, igual que sucede cuando uno forma una nueva familia, ¿no?, tiene hijos, que su nueva familia hace que, de alguna manera, te desprendas un poquito de la anterior, ¿no? Y yo tengo la sensación de que ella aquí está contando un poco esa necesidad, esa oportunidad que en el fondo ella tuvo, es como una reconciliación con el exilio, porque le permitió crear. Esto es mi interpretación más personal y pura, absoluta, ¿eh? Pero creo que a pesar de todo el dolor que debió de sufrir, porque nunca más volvió a España en todos los años de madurez, viajó a París una vez, viajó a Venezuela con otro amante que se echó, que estuvo 2 años por ahí, pero nunca volvió a España. Bueno, esta es la única escultura que tiene, se llama The Homo Rodans y está hecha con huesitos de pollo. Todos son huesitos de pollo. Y bueno, esta idea del hombre-máquina, ¿no?, de la mecanicidad del hombre y tal, es como que también confluyen todas sus obsesiones, ¿no?, en este pequeño ser creado por ella, que también tiene alas. Y bueno, estamos llegando al final. Este cuadro, que es una maravilla, en el que volvemos a la nube surrealista, en el que los muebles cobran vida, en el que ella se está mimetizando completamente con el sofá. Dice, este es un inquietante caso de mimetismo. Esta señora quedó tanto rato pensativa e inmóvil que se está transformando en sillón. La carne se le ha puesto igual que la tela del sillón, y las manos y los pies ya son de manera torneada. Los muebles se aburren, el sillón le muerde la mesa, la silla del fondo investiga lo que contiene el cajón, el gato que salió a la caza sufre susto y asombro al regreso cuando ve la transformación. Bueno, supongo que hay dos también interpretaciones, ¿no? Una es la mujer que se está transformando en un sofá, ¿no?, esa mujer que ya no puede salir de su condición del hogar, y por otro, esa culminación de ella fusionándose con todos los elementos que la interesaron a lo largo de toda su vida, ¿no? Y bueno, esto es una fotografía de una obra mía que se llama Las espigas del sueño, que estrené en 2016, donde yo no había visto este cuadro. Pero, casualmente, yo quise que mi protagonista estuviese fusionada completamente con el sillón en el que convivía. ¿Lo veis? No sé si veis, el sillón y el traje son lo mismo, la cola del traje es el telón era el telón de la escenografía. Y la obra contaba cómo el hermano de ella
era un arqueólogo obsesionado con las esculturas de mujeres, cosas que no tienen vida, ¿no? Las esculturas de mujeres desnudas a las que todos hemos podido contemplar, inmóviles y sin vida. Y ella lo que hace en uno de los sueños es coserles una columna vertebral, sonaba una máquina de coser, para que ellas recuperasen la vida. Os cuento esto porque a mí me emociona tremendamente las conexiones que hay entre el arte de las mujeres en una época y en otra, por dar vida a las mujeres, por devolver la capacidad que han tenido otras personas de crear y que eso no vuelva a pasar una y otra vez, porque ahora mismo el feminismo está muy de moda, estamos volviendo a estar en la palestra, aquí estoy, pero se nos va a volver a eliminar. Si no se nos estudia, si no se nos pone en valor, volveremos a desaparecer una y otra vez. Porque ahora mismo que se están haciendo muchos ciclos como este, y es muy de agradecer, creo que también necesitamos poner en valor a las creadoras que están trabajando hoy y no esperar 60 años a que se mueran y que empecemos a conocer sus nombres. Me encantaría que al menos os vayáis hoy con la idea de que herencia de Remedios Varo podrían ser Dora García, Elena Lavallés, Esther Ferrer, un montón de artistas que están trabajando hoy y que también merecen espacios, ¿no?, en los que se hable sobre ellas. Por último, este es el último cuadro que pintó antes de morir y a mí me emociona mucho porque la definición dice: muchas veces cuando una cosa parece que termina, lo que ocurre en realidad es que empieza. Esto es lo que ha sucedido en mi vida. A los pocos días de escribir esto le dio un infarto. Y yo creo que es que en el fondo ella ha vuelto a empezar, porque ella confiaba que había una vida más allá de la que estamos transitando nosotros, que hay un tiempo donde están todos los tiempos, y es un tiempo en el que yo creo que seguimos teniéndola a ella aquí hoy, con un pie puesto en cada uno de los diferentes espacios. No sé si me da tiempo a leeros un texto más. ¿Sí? Sí. Vale. Venga, pues os leo un texto más y os dejo hablar a vosotras, que tengo muchas ganas de escucharos. Bueno, esto es uno de sus sueños. Dice: yo había descubierto un importantísimo secreto, algo así como una parte de la verdad absoluta. No sé cómo, pero había personas poderosas que se enteraron de que yo poseía ese secreto y lo consideraban peligroso para la sociedad, pues de ser conocido por todo el mundo, toda la estructura social funcionando actualmente se vendría abajo. Entonces me capturaron y me condenaron a muerte. El verdugo me llevó a un lugar que parecía como la muralla de una ciudad. De cada lado de la muralla bajaba una pendiente muy inclinada de tierra. El verdugo parecía muy satisfecho. Yo sentía un miedo y una angustia muy grandes. Cuando vi que ya se disponía a decapitarme, empecé a llorar y a suplicarme que no me matase, que todavía era pronto para morir y que reflexionase, que yo tenía por delante muchos años de vida. Entonces, el verdugo empezó a reírse y a burlarse de mí y me dijo: ¿por qué tienes tanto miedo a la muerte si sabes tanto? Teniendo tanta sabiduría, no deberías tenerle miedo a la muerte. Entonces me di cuenta de repente que lo que él decía era cierto y que mi horror no era tanto hacia la muerte, sino por haber olvidado hacer algo de suma importancia antes de morir. Le supliqué que me concediese unos momentos más de vida para hacer algo que me permitiese morir tranquila. Le expliqué que yo amaba a alguien y necesitaba tejer sus destinos con los míos, pues una vez hecho este tejido, quedaríamos unidos para la eternidad. El verdugo pareció encontrar muy razonable mi petición y me concedió unos 10 minutos de vida. Entonces, yo procedí rápidamente y tejí a mi alrededor, a la manera como van tejiendo los cestos y los canastos, una especie de jaula con la forma de un huevo enorme, 4 o 5 veces mayor que yo. El material con el que lo tejí eran unas cintas que se materializaban en mis manos y que, sin ver de dónde venían, yo sabía que eran una sustancia, la mía. Cuando acabé de tejer esa especie de huevo, me sentí tranquila, pero seguía llorando.
Entonces le dije al verdugo que ya podía matarme, porque el hombre que yo quería estaba tejido conmigo para toda la eternidad. Bueno, preguntas, compartir sensaciones, emociones. En el Reina Sofía. En el Museo Reina Sofía hay 3 cuadros de ella. ¿Y el resto de su obra está en colecciones particulares? Está en México, está en el Museo de Arte Nacional de México, hay otra obra en Argentina, en el Malva, hay obra también en Nueva York, pero casi todo en México. ¿Se oye? Sí. Yo quisiera preguntar, es algo que me estoy preguntando todos estos días que he venido a estas conferencias. Aquí estamos una serie de personas, casi todas mayores, que nos interesa el tema, pero como usted ha dicho, ¿cómo se puede poner en los libros de texto? ¿Por dónde empezar? ¿Quién puede dirigir esa nueva ola? Porque ahora en las universidades hay muchísimas mujeres, muchísima gente mujer que defienda todo esto y que se nos ponga en donde tenemos que estar. Pues mira, hay un proyecto que se llama The Complete Books o algo así, como los libros deben de estar completos, que era es un proyecto que surgió hace 2 o 3 años para revisar los libros de texto e incluir a las mujeres que faltaban. Yo tengo una pieza, yo performance también, y tengo una pieza sobre eso. Yo tenía todos los libros de mi colegio, de la escuela, en casa de mi madre, y le pedí que cogiese todos los libros que tenían que ver con la cultura, que buscase todas las mujeres que faltan. Y entonces tengo los libros de casa, y ese trabajo lo ha hecho mi madre por amor de madre que tiene. Pero bueno, aparte de esa voluntad mía de hacerlo, hay un programa que puedo buscar y luego me dejas tu teléfono y te lo mando. Y también, bueno, en esta ciudad tenéis la fortuna de tener un observatorio de igualdad estupendo, donde probablemente se pueda hacer algo para revisar los programas educativos y pedagógicos de los colegios para que se incluya a todas esas mujeres. Hay también otro proyecto que se llama Bibliotecas en Igualdad, que estamos impulsando desde la Asociación Clásicas y Modernas, donde se están revisando las bibliotecas públicas para que se incorporen todas las mujeres que faltan. Si sois autoras o escritoras, alguna de vosotras, sabréis, ¿no?, que somos muchas las que no estamos. Entonces yo creo que se están haciendo cosas, pero es lento. La verdad es que es lento. A nivel individual, ¿cómo podemos hacer? Pues yo creo que siempre se puede exigir. Yo creo que siempre hay algún hueco y alguna grieta por la que colarse. Me parece a mí. Entonces, desde aquí, desde la Casa de la Mujer o desde el Observatorio, algo podréis hacer seguro. Pero vienen épocas duras. Bueno, claro, vienen épocas que, como sigamos así, el feminismo, desde luego, va a retroceder, sí. Esperemos que no. Bueno, yo tengo que confesaros que a mí este mes me han llamado de 2 partidos de derechas para ir a hablar a una charla. Y yo he dicho, bueno, algo estamos haciendo mal o bien. Todavía no lo tengo claro, pero yo no he ido por si acaso. Por si acaso puede dejar de servir. Tengo miedo, me dan miedo. Dime. Ahora la cuenta más importante que ahora joven, que es de Medel y es mujer. La del canon famoso, la que sale en todos los sitios, la que ha liderado la generación de mujeres que siguen el Piazar, Irene X, Irene G. etcétera. Una mujer que tiene 30 y pocos años, empezó a escribir con 15 ganó premios Poesía Fuente de Andalucía con su primer bikini hace como 20 años. Es una poeta maravillosa. Aparte, tiene un libro maravilloso con Antonio Machado, que es una delicia. Y aparte, la llaman en todos los sitios. ¿Y cómo se llama? Elena Medel. ¿Elena? Medel. Y quería recomendaros un libro, Fruto de la
Muchas gracias. Y yo tengo muchísimas referencias que son mujeres en la literatura. El que quiere investigar el tema de las mujeres, ahora hay muchísimas publicaciones de autoras que escriben novelas, que escriben tal. La Navarro es la que más vende actualmente. Sí, no estamos hablando, creo que no estamos hablando de los libros que se publican, que es verdad que se publican muchos libros de mujeres, sino de los libros de texto donde se estudia en las escuelas que siguen sin estar. Esos son cosas diferentes, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Dime. Sí, quiero preguntar si se sabe algo de si Remedios Varo tuvo relación. Quiero preguntar si se sabe algo de si Remedios Varo tuvo relación con alguna sociedad iniciática. Pues hay bastantes estudios de que sí. O sea, de hecho, uno de los discípulos de Walter Gruen estableció un grupo en México de místicos y son estos que se dedicaban a observar los objetos. Dentro de esos grupos eran sociedades iniciáticas, y claro, eran sociedades místicas, a las que a lo mejor no se les ponía nombre, pero lo eran, claramente sí. Ahora vuelvo. Gracias. Te quería comentar si ella, o preguntar si continuó su amistad con Dora Carrington, que tenía una línea pictórica más o menos parecida a la de Remedios Varo, porque contemporáneamente tenemos, por ejemplo, otras pintoras como la cubana Amelia Peláez o la española María Blanchard, que iban más bien por un tipo de pintura más relacionada con las vanguardias, con el cubismo, mientras la pintura de ellas está más basada en lo narrativo, ¿no? Es un tipo de surrealismo muy narrativo. Entonces te quería preguntar un poco si la amistad de ellas con Dora Carrington continuó y esto. Sí, ellas fueron amigas hasta el final de su vida. De hecho, hay un libro que se llama Hechiceras, que habla de la relación de ellas dos. Hay otra novela sobre Leonora que habla, es Elena Poniatowska, que es una novela preciosa sobre Leonora Carrington. Y fueron tan amigas que, además de esta receta que os he leído al principio, escribieron una obra de teatro juntas, que es interesantísima, porque es igual de loca que las recetas, y el argumento de la obra habla de una pócima mágica, como estas pócimas que ellas están todo el rato hablando, que cuando te la frotas en el culo, cuando se la frotas en el culo a los personajes, cagan su alma. Y entonces cagan su alma y su alma se va en forma de su personalidad, digamos, ¿no? Entonces es la manera de saber cómo son los seres humanos, porque cuando cagas el alma vas a ver cómo te sale. Y el objetivo de la obra de teatro era ver si verdaderamente el alma y el cuerpo podían sobrevivir estando de manera independiente. Una locura. Pero fueron muy amigas. De hecho, Walter Gruen, que fue el que catalogó y auspició toda la obra de Remedios Varo, su última pareja, gracias a él tenemos todo el estudio que hay sobre ella, ¿no? Pero a Leonora, cuando le preguntaron casi antes de morir, se murió en 2011, que le preguntaron por Walter Gruen y él dijo: de ese monstruo no me hablen. Entonces, yo siempre digo, no sabemos qué pasaría ahí, porque ellas fueron amigas hasta que ella se murió, pero luego ella, a su pareja, no la quería ni ver. Y te iba a preguntar la novela de Zoe Valdés que has dicho. Se llama Sí, Hija de las Estrellas. Espera, a ver, que yo creo que la tengo por aquí. Es sobre la biografía. La Cazadora de Astros, Bueno, se llama. es sobre la biografía de ella con su obra, sus relaciones Hay personales. mucha ficción también. Sí. De hecho, Zoe Valdés habla siempre de eso, pero sí que tiene la base de la vida. Se llama La Cazadora de Astros. La Cazadora de Astros. Vale. Pero la que os recomiendo es la de Leonora Carrington, de verdad. Es un panorama sobre el surrealismo, sobre todos los poetas, todos los pintores. Leonora Carrington estuvo también en el manicomio de Santander, con estos magníficos tratamientos que le daban a las mujeres artistas de descargas eléctricas y electroshocks.
¿Cómo se llamaba la novela de Leonora Carrington? Mi querida Leonora, creo que es mi querida Leonora. Pero si pones Elena Poniatowska, Leonora Carrington, te aparecerá enseguida. Sí, sí, pero especialmente para las mujeres, para curarlas de lo que llamaban histeria, ¿no? De hecho, Leonora Carrington, cuando vio a Breton por primera vez, le dijo: tienes la misma cara que el que me daba las descargas eléctricas en el manicomio. Debían de querer mucho. Sí, la cazadora de astros, te he dicho, ¿no? Sí. Levión. Sí, era lo normal. Era lo normal. Bueno, no sé si... Hola. Pues mira, la obra de teatro, con un poco de suerte, se publicará este año porque me han ofrecido publicarla con Ediciones Antígona. Así que con un poco de suerte este año saldrá publicada. Lo que no sé es cuándo se estrenará. Es mía. La escribí hace 2 años con una ayuda de la Comunidad de Madrid. Un proyecto de escritura dramática. Me concedieron una beca y estuve 1 año escribiendo. Maravilloso, claro. Que te paguen por escribir es maravilloso. Bueno. Vale, pues si no hay más preguntas. Muchísimas gracias. A Hanna Pacheco, su conferencia. Esperamos que, además de comprar el libro, cuando salga, que puedas traer también algunas de las obras que has dirigido, que voy a ser también por Zaragoza, pero especialmente la de Remedios, que nos has dejado, bueno, a mí por lo menos me ha fascinado. Nunca me explicaban el arte así. Entonces, la verdad que es un aprendizaje. Entonces, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias a vosotros y vosotras por haber asistido. Os recordamos que el próximo martes es la última sesión que tenemos sobre Simone de Beauvoir, que en principio vendrá, hemos cambiado la ponente y será Rosa María Rodríguez Magda, y que a partir del 28 de febrero empezamos con los actos del 8 de marzo, que podéis ver ya en la página web del Ayuntamiento, en la que iremos haciendo diferentes debates en torno a la situación de la mujer en España, en Aragón, en el mundo, y para seguir de nuevo visibilizando a través de estas actuaciones. Antes preguntabais lo de los libros. Hanna Pacheco también tiene un programa que se llama Temporadas, que están llevando con los teatros de diferentes comunidades, sobre todo creo que es la Comunidad de Madrid, en la que están tratando de conseguir que realmente el estreno de obras sean dirigidas paritariamente y que se puedan con grandes éxitos. Creemos, el otro día nos contaba también Margarita Borja, que el teatros que estaban con asistencias en torno al 50-60%, cuando han empezado a trabajar esta paridad de que haya obras dirigidas por mujeres, dirigidas por hombres y